club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. ¿Te has preguntado cómo funciona el sentido de la audición? A continuación hablaremos del funcionamiento de nuestro oído. La audición es una parte muy importante para los seres humanos, tanto en la vida social como en la cultural. Con base a esta modalidad sensorial es que nosotros podemos desarrollar el lenguaje hablado. En el oído se hace perceptible el estímulo sonoro físico. En este se procesa la información, la cual se divide en 3 etapas que explicaremos a continuación. La primera etapa, o primer nivel, consiste en la transmisión o conducción de la energía física del estímulo sonoro. Capta las vibraciones sonoras en el pabellón auditivo hasta el órgano de Corti. Aquí da origen a las sensaciones primarias como el tono y la intensidad. A esta etapa también es conocida como periférica. Segundo nivel de procesamiento intermedio. Aquí ocurre una transformación en el órgano de Corti, donde la energía mecánica cambia a energía eléctrica. Y después, estos impulsos van al nervio auditivo. Este fenómeno es conocido como fenómeno bioeléctrico de transducción y ocurre a nivel del tallo cerebral. Nivel 3. Último nivel de análisis fino. Aquí ocurre la vehiculización de esta energía eléctrica que va por las vías nerviosas. Va desde el órgano de Corti hasta la corteza cerebral y las cualidades de los sonidos son función de las áreas auditivas. Estas ocurren en el óvulo temporal de la corteza cerebral y esto es lo que conocemos como mensaje auditivo. El sentido del oído es un proceso muy complejo, en donde el oído convierte las ondas del aire en impulsos eléctricos, para posteriormente ser interpretados por el cerebro. Todo comienza cuando el sonido entra al oído, pasa por el canal auditivo externo, donde choca con la membrana timpánica, o más conocido como tímpano. Este vibra con respuesta al sonido. Detrás del tímpano se encuentran 3 huesos que se muestran como una palanca entre el tímpano y la pared trasera del conducto. El tímpano se conecta con el martillo y este a su vez transmite vibraciones sonoras y después son transmitidas al estribo. El estribo empuja contra una estructura llamada ventana oval. Esta acción se transmite a la cóclea. La cóclea tiene una estructura parecida a la de un caracol, llena de líquido que contiene el órgano de Corti, encargado de la audición. Este consta de diminutas células pilosas que recubren la cóclea. Estas convierten las vibraciones en impulsos eléctricos que los nervios sensitivos llevan al cerebro. Está formado por el pabellón auricular u oreja, el cual dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo a través del orificio auditivo. El otro extremo del conducto auditivo se encuentra cubierto por la membrana timpánica o tímpano, la cual constituye la entrada al oído medio. La función del oído externo es la de recolectar las ondas sonoras y encauzarlas hacia el oído medio. Asimismo, el conducto auditivo tiene 2 propósitos adicionales: proteger las delicadas estructuras del oído medio contra daños y minimizar la distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos. El conducto auditivo es un tubo de 2 centímetros de longitud, el cual influye en la respuesta en frecuencia del sistema auditivo. Dada la velocidad de propagación del sonido en el aire, dicha longitud corresponde a un cuarto de longitud de onda de una señal sonora de unos 4 Hz. Este es uno de los motivos por los cuales el aparato auditivo presenta una mayor sensibilidad a las frecuencias cercanas a los 4 Hz. Adicionalmente, el pabellón auricular, junto con la cabeza y los hombros, contribuye a modificar el espectro de la señal sonora. Las señales sonoras que entran en el conducto auditivo externo sufren efectos de difracción, debido a que la forma del pabellón auricular y la cabeza
y estos efectos varían según la dirección de incidencia y el contenido espectral de la señal. Así, se altera el espectro sonoro debido a la difracción. Estas alteraciones, en forma de picos y valles en el espectro, son usados por el sistema auditivo para determinar la procedencia del sonido, en el llamado plano medio, o plano imaginario perpendicular a la recta de entre ambos tímpanos. El oído interno consta de dos órganos sensoriales diferentes, el vestíbulo, el órgano del equilibrio, y la cóclea, órgano de la audición. Con un origen embrionario en común, la vesícula óptica, estos dos órganos comparten también otras características morfológicas y fisiológicas como la endolinfa, las células ciliadas y sus propiedades de transducción. Su función es transmitir las señales del oído interno al cerebro. Las células ciliadas situadas en la cóclea están conectadas entre sí con el nervio auditivo y dependiendo de la naturaleza de las vibraciones del fluido coclear, se ponen en movimiento distintas fibras nerviosas. El oído medio está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se encuentran 3 huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre sí en forma articulada. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de ventana oval, orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica con el exterior del cuerpo a través de la trompa de Eustaquio, la cual es un conducto que llega hasta las vías respiratorias y que permite igualar la presión del aire a ambos lados del tímpano. Ahora hablaremos de la propagación del sonido y acople de impedancias. Los sonidos, formados por oscilaciones de las moléculas del aire, son conducidos a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Los cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica, asociados a la señal sonora, hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de dicha señal. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos, la cual opera con un sistema de palancas, de forma tal que la base del estribo vibra en la ventana oval. Este huesecillo se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el oído interno. Por lo tanto, el tímpano y la cadena de huesecillos actúan como un mecanismo para transformar las vibraciones del aire en vibraciones del fluido. Ahora bien, para lograr que la transferencia de potencia del aire al fluido sea máxima, debe efectuarse un acoplamiento entre la impedancia mecánica característica del aire y la del fluido, puesto que esta última es mucho mayor que la primera. Un equivalente mecánico de un transformador es precisamente una palanca. Por ende, la cadena de huesecillos actúa como acoplador de impedancias. Además, la relación entre las superficies del tímpano y de la base del estribo introduce un efecto de acoplamiento adicional, lográndose una transformación de impedancias, del orden de por lo cual se minimizan las pérdidas por reflexión. El máximo acoplamiento se obtiene en el rango de frecuencias medias, en torno a 1 kHz, en las que se representa en forma esquemática la transmisión del sonido del oído externo al interno, a través del oído medio. El sonido es una onda mecánica. La velocidad del sonido varía de acuerdo al medio donde se propague. En el aire, su velocidad es de 343 metros sobre segundo. En el agua, 1500 metros sobre segundo. Hablando desde el mundo físico, lo que caracteriza el sonido es la longitud de onda, el tono, su amplitud, su volumen, que es la intensidad, y su frecuencia. La intensidad es una onda sonora. Es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su amplitud, y disminuye con la distancia al foco. El oído humano es capaz de percibir un gran intervalo de intensidades de sonido. La diferencia entre un sonido apenas audible y un sonido que produce dolor puede ser de hasta 10 a 14 veces en su amplitud. Para expresar las intensidades sonoras se emplea una escala de medida, la cual es el decibel. Algunos ejemplos de esta medida. Estudio de grabación, 0 decibeles.
Murmullo a 3 metros, 10 decibeles. Paso de las hojas de un libro, 10 decibeles. Susurro a 1 metro, 20 decibeles. Dormitorio tranquilo de día, 25 decibeles. Calle sin tráfico, 30 decibeles. Conversación a 3 metros, 45 decibeles. Orquesta de cuerda y viento, 60 decibeles. Despertador a 40 decibeles. Calle con mucho tráfico, 90 decibeles. Maquinaria industrial ruidosa, 100 decibeles. El tono, al que denominaremos longitud de onda, se refiere al número de oscilaciones de la onda sonora por unidad de tiempo. Entre mayor número de veces oscila la onda por segundo, decimos que tiene una frecuencia mayor, y entre mayor sea la frecuencia, más agudo será el tono que percibimos. Podemos decir que el tono es la cualidad que le asignamos al sonido para poder distinguirlos, ya sea agudo o grave. Se mide en hertz, y nuestro oído es capaz de detectar frecuencias desde 20 Hz hasta cerca de 22.000 Hz. El timbre es una propiedad más compleja. Permite identificar al generador de un sonido. Es la cualidad del sonido que nos permite distinguir claramente la voz de una persona o identificar el sonido de un instrumento musical. El timbre, como ya mencionamos, resulta del hecho de que los sonidos están compuestos por conjuntos de ondas con diferentes frecuencias que son característicos de cada fuente sonora. ¿Ya entró el profesor? ¿Que no me escucha? ¿Ya entró el profesor? Un dato interesante es que si exponemos al oído a fuertes vibraciones durante mucho tiempo, las células sensoriales y las fibras nerviosas pueden resultar dañadas. Y si no se curan o se reemplazan, esto puede llevar a una pérdida auditiva permanente. Kaori, ¿qué estás haciendo? Quítate eso. ¿Qué? Eso no se debe de hacer. Lo tengo tapado. Pero eso te daña más el oído porque solamente vas a provocar que se te tape más. Otro dato interesante es que la cera que produce el oído es para protegerlo de bacterias, de polvo, de suciedad, y el exceso de esta puede provocar daños en el tímpano y en el oído externo. También no debes usar el cotonete siempre, ya que lo puedes lesionar.